Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. Bueno, señores, informar que estuvo con nosotros don Eduardo Estrella. Sí, señor. Y entonces en los próximos días, ya coordinamos. Los próximos días él tendrá una entrevista con nosotros en los estudios de Sol. Así que esperamos a don Eduardo. Él pasó a saludar todo el equipo, pero tenía que entrar a la actividad y no podía quedarse. Así que nuestro saludo para don Eduardo Estrella. Entonces, señores, bueno, ustedes saben que a Sosa lo volvieron a llamar. Lo entrevistaron por tercera vez. Ya el día 6 de diciembre, el Ministerio Público está en la obligación de presentar una acusación sobre este caso de el señor Alexis Medina. Hay otras personas ahí que están investigadas en este caso, y en esas mismas gestiones es que se ha hecho la indagatoria con Sammy Sosa. Pero creo que en el caso de Sammy Sosa, pues eso no pasará de lo que ya ha ocurrido, porque todo el mundo sabe, incluyendo el Ministerio Julio, Público, que van a solicitar medida de coerción contra él. Sí. No creo. Vi un par de cuentas que estaban promoviendo. No creo. No creo. No hay buscando información. No hay Pero la abogada de él dijo que estaban esperando una acusación. No hay razones. No hay razones para eso. Ojalá que no, porque es un héroe nacional. No hay la menor razón para eso, para solicitar. Pero todos somos iguales ante la ley, ¿no? No hay acusación. Bueno, todos somos iguales ante la ley. Exacto. Pero una persona que tú no eres funcionario público, por ejemplo. Exacto. Tú eres un empresario, tú eres un inversor. Tú puedes asociarte de buena fe con cualquiera en función de tu dinero. Si tu dinero está claro y a ti te proponen un negocio, mira, tú te vas a ganar un 1.5 aquí o de un 3% aquí, y es con tu dinero que tú te metes ahí a eso. No. Hay que ver lo que el Ministerio Público está investigando. Porque por eso, si tú actúas de buena fe, no te van a acusar. Por eso creo que en su caso, hay que ver lo que el Ministerio Público no creo que en su caso realmente. Sammy para mí es un héroe para mí. Pase de ahí. Ellos tienen que concentrar su investigación en la gente que están investigando, porque se supone que ellos están investigando. Pero si ellos encontraron algo relevante, lo van a dejar de lado porque lo que te repito, ¿qué tú puedes tener de una persona que hace una inversión? ¿Qué tú puedes tener? Porque la persona que hace una inversión hace la inversión con el espíritu de ganar en esa inversión. ¿Qué tú puedes tener? Ahora, si el capital que esa persona trae a esa inversión es un capital ilegítimo, claro, y eso es otra cosa. Si el capital es legítimo, a mí una persona me propuso un negocio con el Estado, esa persona tenía los contactos, tenía el know-how o tenía la influencia del negocio con el Estado, yo me asocié a esa persona. Ahora, si esa persona hizo cosas indebidas, es su responsabilidad, o esa persona era funcionaria, aunque no sea funcionario, Julio. No, aunque no sea funcionario, no. Es que si no es funcionario, yo no sé en qué violación ha incurrido. Porque entonces, nosotros no hemos visto lo que el Ministerio Público está investigando. Pero los préstamos, que su hermano, que la cosa. Pero no creo que en el caso de Sammy Sosa haya nada ojalá importante. Que no. Eso es lo que yo quiero, que no. No hay nada importante. Te adelanto que no hay nada importante. Te adelanto que no hay nada importante. Y el trato que él ha recibido es un trato realmente como el que él merece. Correcto. Porque es con un héroe deportivo, como tú lo has dicho. Ese yo creo que es el trato que a él se le ha dispensado, de acuerdo con las informaciones que he manejado. Julio, una información antes de la siguiente entrevista. Una embarcación naufragó en Miches rumbo a Puerto Rico, ¿verdad? Iban una gran cantidad de personas. Hay confirmado ya 7 muertos.
7 muertos. Hace 7 tiempo muertos. que no habíamos que no se hablaba de ese tipo de cosas. 7 muertos. 20 rescatados y 18 desaparecidos hasta ahora. Es una embarcación con Una embarcación con viajeros ilegales. Un viajero ilegal hacia Puerto Rico por Miches. Y la gente Por mí. sigue, y la gente sabe No, que no, el riesgo que implica eso. Tú eres legal y te vas en una yola. no, pero que no lo especificó. Ok. La gente sabe el riesgo que implica eso, la informalidad de las yolas, los motores usados para ahorrar dinero y como quiera Bueno, se van. Increíble. Con lo que cuesta un viaje en yola, tú pones una microempresa. Ok. Así, ¿Entiendes? así, 70, 80, 100 mil pesos. así mismo. Y la gente se sigue yendo para allá. Increíble. Bueno, señores, vamos ahora a conversar con Cecilia Bernuy Oviedo. Ella es asesora Ese nombre de técnica gente rica. de la Cecilia Federación Bernuy. Iberoamericana de Ombudsman de la FIU. Ella es asesora de esta federación que agrupa a los defensores del pueblo. Hay siempre niveles de confusión, Cecilia, entre el rol de un procurador y el rol de un defensor del pueblo. ¿Dónde termina la frontera que separa al Ministerio Público, por ejemplo, como un representante de la sociedad, y al defensor del pueblo? Y Julio, y conocer un poquito de su perfil, lo básico, porque yo nunca ¿Y de había, dónde yo es nunca ella? había escuchado ese apellido. Ella es ¿no? peruana. Ella es peruana. Correcto. Peruana. Primero, muchísimas gracias. Para mí es un honor poder compartir con ustedes preguntas tan importantes como la que me acaban de hacer. Rápidamente, yo soy abogado peruano, trabajo vinculado a procesos iberoamericanos y directamente con la oficina de los ombudsman hace más allá de 10 años. Si ustedes me piden una expertise, yo les podría decir que trabajo haciendo que las instituciones cooperen entre sí. Y eso es una herramienta muy buena y estratégica, porque finalmente el escenario de los derechos humanos es un escenario evidentemente de contenido nacional, pero de trascendencia internacional. ¿Ok? A ver, les cuento un poco cuál es la diferencia entre un procurador y un ombudsman o un defensor del pueblo. En primer lugar, dentro de los estados existen instituciones que se dedican al control, y de hecho el Ministerio Público es un estamento de control. La Contraloría General de la República es otro estamento de control, pero el defensor del pueblo también lo es. ¿En qué se diferencia? Básicamente en que el Ministerio Público o los procuradores tienen en sus manos la capacidad de resolver algunas situaciones que son conflictuadas, pero además tienen el poder de que sus resoluciones tengan mandato de cumplimiento obligatorio, pero porque su institución y su poder está fundado en un mandato que les concede la ley. El defensor del pueblo forma parte de los estamentos de control, pero a diferencia de las otras instancias e instituciones, su poder se funda en la probidad, en la integridad y en la contundencia de sus opiniones. Ergo, no tiene poder de cumplimiento obligatorio, pero como tendrían que ser tan sólidas moralmente, el resto de la sociedad, y con mucha mayor razón, las instituciones públicas que reciben alguna recomendación de una oficina de ombudsman o de un defensor del pueblo, en atención a la contundencia de la moralidad y a la evidencia, tendrían que autocorregir aquello que puede estar generando un perjuicio o puede significar un riesgo al derecho de una persona. El defensor del pueblo funda su poder no en el mandato de la ley, sino en la magistratura de su voz, llevando por delante el mensaje de quienes siempre menos tienen, de aquellas poblaciones que se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad. A eso se le denomina la magistratura de la moralidad. El defensor del pueblo debe y tiene que ser el ciudadano más íntegro y probo, y funda su opinión justamente en esa probidad. Y eso es algo estupendo, porque es el garante y tribuno de lo que debe ser bueno en una sociedad. ¿Cuáles son otros los atributos que tiene un defensor del pueblo, un ombudsman? Como ustedes bien saben, es una instancia muy vinculada a lo que es derechos humanos. Y por lo general, cuando se trabaja derechos humanos, se piensa de que uno tiene que hacer labor de difusión o de promoción. O sea,
explicar qué es lo que significa el acceso a la salud, qué es el derecho a la educación, qué es el derecho a una condición digna. Pero eso es promoción de derechos, eso es difusión de derechos. Pero el defensor del pueblo tiene en sus manos algo que ninguna instancia tiene, además de la magistratura de la moralidad, sino tiene la capacidad de supervisar al Estado. Y tan tiene la capacidad de supervisar al Estado que puede directamente dirigirse a cualquier estamento del gobierno, ministerios, oficinas de superintendencia, cualquier otro tipo de estamento público para decirle con su dedo moral, usted o instancia de gobierno no lo está haciendo bien. Y basado en la contundencia de los hechos, lo que le toca a la instancia de gobierno que está recibiendo la supervisión de parte del defensor debería, porque ese es su deber, corregir aquello que está haciendo mal. Por una razón fundamental, porque las instancias de gobierno tienen la obligación de gobernar bien y siempre al servicio de los ciudadanos, con lo cual la Defensoría del Pueblo no le exige a la institución lo que no debe de hacer, sino al contrario, le exige lo que tiene que hacer. Y por esa razón no necesita un poder imperativo para que lo cumpla, sino basta con la moralidad que tiene que llevar adelante la voz del defensor. Pero el defensor, primero, como dice Melchizedek, ¿por qué tan pocas mujeres defensoras del pueblo? José. El sesgo y el sesgo de género. ¿Por qué se dice ombudsman y no se dice ombudswoman? Ok, eso es Exacto, eso es importante, ¿verdad? Estupendo, les cuento. Son dos preguntas completamente distintas. Sí. No, y aquí, don Pablo Ulloa, de casos que se le han presentado, ha acudido, los ha llevado también a la justicia después que los ha visto. Por Eso supuesto. es posible. Eso sí es posible. Le cuento Sí. varias cosas. A la primera pregunta, ¿por qué tan pocas mujeres? Sí. Bueno, las oficinas de ombudsman y los defensores del pueblo, al ser estamentos autónomos, constitucionales, con un rango de par frente a cualquier líder o representante de un poder del Estado, fundan la contundencia de su elección en como sucede, ¿no?, en un respaldo del Congreso. Entonces, el Congreso es el estamento de gobierno determinante quien finalmente decide quién es el defensor. Sí. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué los representantes se inclinan por un perfil de género o por el otro? Ahora, también es cierto de que lo ideal es de que haya una posibilidad de elección en el Congreso en donde se les presenten ternas o candidatos que meridianamente, por favor, tengan una paridad de género, ¿no? Pero también es cierto que la moral no tiene género. Claro. Lo que debe esperar una sociedad es que se elija a la mejor persona. Si no tiene género, ¿por qué se llama ombudsman? Esa es otra muy buena pregunta. Me explico, porque si no tiene género, ¿por qué se define como masculina la institución? Claro. Okay. Quizás por la época en que fue creada en Europa. No, ¿por qué? No, les cuento. Vamos a ver. Vamos a ver. Ombudsman es una expresión ciertamente de origen europeo, sueco, Sí. que no define género, porque no se puede traducir textualmente. No es ombudsman o ombudswoman, ni mucho menos ombus lo que fuera. ¿Qué es lo que significa? Defensor. Ombudsman es defensor. Pero dice Defensor. defensor, no dice defensora. Ahora, Si defensor. fuera defensora, fuera Ok, pero ya- ombudswoman. Eso, pero es que eso es otra gran precisión. Es un error, en mi personal opinión, Vamos a ver. traducir, porque Sí, no sí, puedes traducirlo. Ok. No, A los suecos no se le hace puedes difícil traducir. Yo lo digo que vivía allá, ¿no? Sí. A los suecos se le hace difícil Bueno, traducirlo. pero- En el fondo no tienen esa acepción con sentido de género. Por No la supuesto. tiene, aunque Esa, pareciera. bueno. Ahora, una pregunta Exactamente, complementaria. exactamente. ¿Qué usted opina del movimiento feminista que procura la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer? Bueno, yo les voy a alcanzar una opinión muy personal mía. Vamos a ver. ¿Ok? Que no tiene nada que ver con oficina. temas institucionales. Yo creo de que lo que se debe de difundir es las mejores condiciones de las personas, independientemente de hombres o mujeres. Soy una mujer empoderada y creo que los espacios que yo he podido conseguir
se fundan en mis capacidades. También es cierto que yo he tenido muchas oportunidades de formación, entonces mis capacidades de competencia han sido sin duda alguna más ventajosas que otras personas que tienen mi mismo por ejemplo, género. En Perú nunca una mujer ha sido jefa de Estado. Todavía no, pero esperemos Si fueran que iguales en derecho, esperamos. quizá hubieran sido. No, pero es que ahí hay un error de concepción. Vamos a ver. Todos los seres humanos somos iguales en derecho. Y las mujeres lo que tenemos son algunas condiciones que hacen que no seamos diferentes a las de los hombres. Pero pretender la paridad y la igualdad, en mi personal opinión, no es lo más correcto. Porque eso significa que te igualan a una condición que tú no tienes. Naturalmente las mujeres necesitamos algún tipo de protección que nos permita estar en una paridad con el hombre, pero el pretender la igualdad absoluta Pero usted dice basada en el que el hombre y la género mujer son iguales en derecho, pero usted no tenía derecho a votar hasta 1955. es correcto, y gracias Entonces a... hasta los hombres- 1955 gracias a Dios. Pero solo los los hombres podían pero los votar. hombres tampoco Y lo tenían. acumular poder, Pero tampoco y lo- acumular pero- derechos. Pero tampoco, Pero la gente de color tampoco lo los hombres tenía, los ni la gente de iletrados color, ni tampoco negros. lo tenían, Todos ni son los procesos de la indígenas sociedad. tampoco. Pero Entonces, el había- hombre que creó el concepto de Había, ombudsman sí, pero discriminaba pero a ella. no discriminaba a nadie. No, Los pero derechos, incluso en los esa- derechos han ido avanzando. Pero, con Jorge, generaciones. pero en No, esa no. época en que surge el ombudsman, Claro. no existía los No procesos existía, electorales. claro. No existía. No Yo existía. estoy diciendo No. que hasta 1955 la mujer Pero- peruana no y podía luego- No, pero está bien, pero Bueno, el ombudsman y- no se basa en una sociedad democrática, Pero sus quizás orígenes La no. parte entonces que ustedes sí pueden acudir con un caso, como ha sucedido aquí con don Pablo Ulloa, que ha correcto, llevado el la caso a la juicialización. justicia. Eso es posible así. Eso está eso es perfectamente posible. Los ombudsman, en principio, tienen la capacidad de recurrir a instancias jurisdiccionales, incluso tienen la posibilidad de recurrir al uso de acciones bajo el sistema judicial, pero deberían de hacerlo en casos emblemáticos. ¿Ok? Muchas oficinas de ombudsman no solamente tienen la posibilidad de hacerlo ante tribunales constitucionales, dependiendo del país en el que uno esté, que es la más alta instancia que resuelve derechos y controversias a nivel constitucional, pero además de eso tiene la posibilidad de sentar precedentes. O sea, el defensor del pueblo debiera y pudiera recurrir, imagino, a la máxima instancia para poder, vía una amicus curiae, que es una figura especialísima que tiene el defensor, para, en virtud de un derecho, desarrollar un precedente y que ese precedente tenga instancia constitucional. Si un defensor permanentemente recurre al sistema judicial es porque de repente el sistema judicial no está respondiendo como debería. Y es ahí donde un defensor del pueblo le debe de decir a la autoridad máxima del sistema judicial, o sea, al representante del Poder Judicial, al presidente del Poder Judicial, es decir, señor, su labor no está siendo bien cumplida, su obligación es prestar buen servicio de administración de justicia al ciudadano y por eso la razón de ser del Congreso, el buen gobierno, el derecho a la buena gobernanza, el derecho al buen servicio al ciudadano, porque ese es su derecho, al igual que el derecho Bien. a todos Bueno, los pues demás. muchas gracias a Cecilia Bernuy Oviedo, que es la asesora técnica de la Federación Iberoamericana de Ombudsman. Así es que muchas gracias. Un placer. Muchas Ha sido un gracias. placer. Muchas gracias. Igualmente, Bueno, muchísimas nosotros, gracias. señores, Muy preparado. estamos aquí en el Hotel Catalonia, la 25ª reunión de redes, congreso y Asamblea General de la Federación Iberoamericana de Ombudsman. Así que vamos a hacer una pausa. ¡Cambio y fuera! Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol 106.5 FM, una estación RCC Miria.